O sea, tú tienes que llegar ahí y es todo lleno de mármol, unos cuadros que son gigantes, la gente vestida de marinero, la policía con metralletas. Claro, tú entras y te impresiona, ¿no? Para gente de la calle como yo qué sé, que no... O sea, a mí me impresionó mucho. A mí me gusta recordarlo porque es una de esas personas que está de toda la vida, que cuando yo empecé él ya estaba, pero que ahora tiene 30 años. Entonces cuando yo lo conocía, yo dije, ¿cómo puede ser que lo conozca hace 20 y hace 20 años tenía ya 20 años y ahora sigue teniendo 30? Pero el tema de la ciberseguridad o hacking viene de más de un mundo que seguro que tú has conocido 100%, el mundo del IRC, de los foros, sobre todo eso, el IRC y los foros para mí era un mundo. Y yo sobre todo lo que me dedicaba era a ser de Face. O sea, me dedicaba a ser de Face de páginas web. Había una persona que era en la industria del porno, porque la industria del porno tiene varias connotaciones, ¿no? Porque yo respeto lo que es hacer cine de adultos con un control, una regulación, como ha habido siempre. Entonces, esta persona decía, en la industria del porno ha habido una época en la que eran artistas, ¿no? Que ellos se consideraban artistas o son artistas, ¿no? Según tú como quieras pensarlo, pero era una industria cinematográfica, ¿no? Y ahora luego te cuento otra cosa. El quién es ella consiste en que resuben el vídeo, ¿vale? Otro usuario resube el vídeo con el título ¿quién es ella? Claro, ¿qué pasa? Si yo te digo que hay 18 millones de usuarios que visitan páginas porno al día en España, la probabilidad de que uno de esos sepa quién es ella es alta. Tengo una clienta o una víctima de esto que se ha intentado suicidar un montón de veces y luego la forma en la que tratan los políticos, que son unos expertos en decir mucho y nada a la misma vez, 2 años después de haber mantenido esa relación, el tío dice que no lo subió. Supuestamente este tío, pues, pierde el control de esos vídeos y se suben a estas plataformas. Pusieron quién es ella y entonces, como ella estaba estudiando en una universidad, pues empezaron a reconocerla, llegaron a poner su cuenta de Instagram, donde estudiaba y esta chica ha tenido intentos de suicidio. Buenas, ¿qué tal? Otro episodio más, otra aventura de este proyecto del podcast. Y en esta ocasión traemos a un invitado muy especial, aunque creo que empiezo todos los podcasts lo mismo, tendré que revisarlo. Pero y esto también lo digo siempre, en esta ocasión me hace mucha ilusión porque es un amigo. Es una persona que posiblemente cuando haga esta pequeña introducción ya vais a saber de quién se trata. Los que lo conocéis segurísimo. Porque es una persona, a mí me gusta recordarlo porque es una de esas personas que está de toda la vida, que cuando yo empecé él ya estaba, pero que ahora tiene 30 años. Entonces, cuando yo lo conocía, yo dije, ¿cómo puede ser que lo conozca hace 20 y hace 20 años tenía ya 20 años y ahora sigue teniendo 30? Aquí hay algo que ha hecho un pacto con el diablo, no me cuadran, pero sí que es cierto que empezó muy joven con esto de la ciberseguridad y además un poco con esa visión o esa misión divulgativa de darse, de ayudar a los demás, de conocer, de darse a conocer y ese espíritu de que siempre hablamos de comunidad, ¿no? Entonces, una persona que siempre ha estado ahí. Me hace gracia también porque lo hemos conocido todos. No sé si os lo recordáis, pero con una rasta, ¿no? Era un tipo que llevaba una rasta que le llevaba hasta la mitad de la espalda. Y últimamente lo vemos con camisa y corbata, o con corbata, ¿no? O con la camisa, con la chaqueta, metafóricamente o realmente, porque lo tenemos en los jugados y lo tenemos muchas veces en los medios de comunicación. Pero al final yo es lo mismo, ¿no? Yo al final ahora no llevo la rasta, pero me lo imagino con la americana dándose la vuelta con la rasta, ¿no? Pero luego los que lo conocemos y tenemos sus redes sociales y les stalkeamos, vemos sus cositas, pues te lo ves un fin de semana en Cádiz, en la playa, bebiendo cerveza con sus amigos, tocando la guitarra o disfrutando de una juerga, ¿no? Entonces tiene este perfil polifacético que no solo a nivel indumentaria, sino también es una persona muy, muy enriquecedora, ¿no? A nivel no técnicos, mental, espiritual, ¿no? Y por eso me alegra mucho tenerlo aquí. Además es de los que quiere juntarse conmigo, ¿no? Entonces hay mucha gente que no quiere. Entonces pues tenemos a Jorge Coronado, Webset. Jorge, bienvenido al podcast. Bueno, pues nada, mil gracias, Aquino, por estar aquí. Es un placer para mí. Y que, por cierto, con corbata no me has visto en la vida. Porque no me he puesto yo corbata nunca. Me he dejado llevar por la corbata, pero con americana sí. Con americana sí me has visto. Pero son de esas cosas que impactan, ¿no? Porque claro, lo conocemos siempre en esa escena, además en la escena más underground, ¿no? Lo hablábamos en la comida, entonces, pues bueno, el hombre tiene un trabajo y tiene una empresa, ahora hablaremos de ello. Entonces, gracias por estar aquí en esta aventura. Nada, gracias a ti.
Vamos a seguir la tónica un poquito de estas entrevistas. Como veis, al final me interesa mucho el conocer a la persona, ¿no? Y un reflejo de quién es esta persona o quién es Jorge es saber su trayectoria, ¿no? Al final, pues me he puesto a buscar por ChatGPT y por las redes sociales y por lo más oscuro de Internet. He conseguido sacar su OnlyFans. Y, y he visto que empezaste como programador en una empresa, luego hiciste consultoría de negocio, ayudaste en cosas de ventas, luego tuviste en una gran consultora, pero al final montaste una empresa. Entonces, al final, ahora mismo, ha ganado esa vía de la empresa, ¿no? ¿Esa es un poco tu trayectoria, más o menos, así muy resumida? Sí y no. O sea, yo empecé muy joven, con 15 años, a trabajar en una tienda de informática reparando ordenadores y luego posteriormente haciendo páginas web. Es más, incluso podría retroceder más, que yo empecé pegando carteles en la calle poniendo que reparaba ordenadores. Lo típico que pegas carteles en una farola y te llamaban la gente a arreglarlo, ¿no? Luego, pues, me iba tan bien que con una tienda de informática que se llamaba Kernel, pues llegamos a un acuerdo, ahí firmé mi primer contrato de trabajo y luego pasé también a instalar fibra. La fibra, por ejemplo, que hay en Sevilla, en Campana o en Cartuja. Me acuerdo de esos días soltando ahí cable con la calor correspondiente de allí. Y le tengo cierto cariño porque gran parte de toda esa fibra que hay en la ciudad, pues en algún momento he interactuado, ¿no? Y luego monté una empresa con 17 años. O sea, yo con 17 años monté mi empresa actual, que es Cuántica 14, y más adelante, pues, bueno, fue absorbida por otra empresa y ahora he vuelto a recuperar mi empresa. O sea, un poco un resumen de... Sí, ahora entraremos un poco más en detalle, pero me gusta porque ya tenemos un clickbait muy bueno. Con 14 años monté mi empresa, ¿no? Con Con 16. 17, con Pero 17. realmente cuando estaba buscando de la vidilla, ¿no? Poniendo carteles, ya estaba montando una empresa. No era un business plan ni era autónomo, pero ya tú ya tenías esa inquietud por decir, oye, mira, pues yo sé hacer esto y quiero Sí, hacerlo, sí. ¿no? De hecho, para mí era una ilusión estudiar informática porque yo fui un fracasado escolarmente hablando y mis amigos ya estudiaban el ciclo medio de informática y yo quería llegar ahí. Y de hecho nunca lo terminé porque además me hacía mucha gracia porque me pedían como el objetivo final de estudiar el ciclo medio de informática era aprender muchas cosas, pero entre otras, o sobre todo era saber reparar o montar un ordenador. Y yo montaba y reparaba 5 o 6 ordenadores al día. Más que el profesor, luego tenías más experiencia que el profesor. Bueno, de hecho, yo en el ciclo medio de informática constantemente me ponían a mí de profesor, o sea, sí, sí. Y luego cómo llega, aunque iremos paso a paso conociendo un poquito más, porque se trata de conocer a Jorge y absorber, ¿no? Su energía. Tiene 31 años, tenemos que absorber sus células madres, que no tienen juventud. Me- ¿Cómo empiezas por la ciberseguridad? Porque de Buah. montar ordenadores, Sí, mucho antes, o sea, mucho antes. O sea, aproximadamente yo creo que podría decir entre los 8 o 9 años ya me empieza a gustar el tema de la informática. Evidentemente era muy chico y no tenía ningún tipo de visión. Yo diría que con 12 años, cuando ya estoy en primero de la ESO, empiezo a ilusionarme con la idea de poder crear, de tener poder, de programar lo que yo quisiera. Para mí eso era una pasión. Y empecé a estudiar Visual Basic, empecé a estudiar C, luego PHP y luego terminé con Python, ¿no? Pero para mí era algo increíble. O sea, yo me acuerdo de esa edad donde o sea, que una persona pudiera desarrollar una aplicación como quisiera, que pudiera desarrollar lo que quisiera, o sea, era como crear un mundo, crear un universo. Para mí era algo fascinante y yo creo que toda esa pasión es lo que me ha permitido poder estudiar con mucha facilidad ese contenido, ¿no? yo creo que no es un denominador común en muchos, porque al final tanto el acceso a Internet, acceder a ese mundo que había ahí detrás del teléfono o la programación, es poder crear tú una especie de vida, ¿no? Al final los programas son vidas y son interacciones, o por ejemplo yo más en la parte de los sistemas, pero para mí un sistema operativo y una red no deja de ser unos elementos que se hablan entre ellos, que viven, que conviven. Mm. Entonces, el acceder a esa configuración, en tu caso a la programación, creo que es lo que nos llamó a mucho de este mundo, ¿no? Sí, pero sí que es cierto, o sea, que eso era como el core de toda mi ilusión, pero el tema de la ciberseguridad o hacking viene de más de un mundo que seguro que tú has conocido 100%, el mundo del IRC, de los foros, sobre todo eso, el IRC y los foros para mí era un mundo. Y yo sobre todo lo que me dedicaba era a ser de Face. O sea, me dedicaba a ser de Face, de páginas web. De hecho, me acuerdo, algunas de las personas que nos estarán viendo hemos hecho trastadas.
pues no sé, estaba Master Hackers, Undercode, Indetectables, en fin, diferentes foros donde, digamos, tu ego era hackear páginas web y poner tu nick ahí súper con una calavera La y foto del gatito, del es, defacement. eh, Mucha gente joven quizás no lo sepa, pero estamos hablando de una época que en el hacking los sistemas, no todas las empresas estaban conectadas a internet, con lo cual se hackeaban web servers y era también una época de antes de la SQL injection en la que el acceso era acceder al servidor y hacer un defacement, ¿no? Cambiarle la cara, ¿no? Y lo típico era eso, ¿no? Poner el nick o tu alias o el gatito. Era como los grafiteros en la calle, pero en internet. Sí, y de hecho, una de las cosas que creo que es interesante que te cuente es que cuando yo monté mi empresa, me especialicé mucho con el tema de WordPress. O Lo sea, recuerdo. y de hecho ahí estaba Juanma también. Securizarlo y en fortificarlo y en Y hackearlo. entonces ahí fue una época en la que me especialicé mucho en eso, ya lo he abandonado. O sea, quiero decirte, WordPress pues, tengo alguna cosilla, hacemos y tal, pero no como antes, ¿no? Y sí que pues antes había mucha vulnerabilidad en WordPress, hoy en día también sigue existiendo, pero no tiene nada que ver como antes. Se altera todo campo. Para los que estáis escuchando el podcast, bueno, ya sabéis que mi acento es de Murcia, si se puede llamar acento o dialecto o estilo de vida. Jorge, podríamos decir que es de Sevilla, pero él es realmente de Triana, ¿no? Ya sabéis que Triana es una isla de, Las coordenadas 00. pero una isla ahí de arte y de pasión en Sevilla, en la otro lado del río, ¿no? Como le digo yo. Y me hace gracia porque, bueno, somos muy amigos, hemos estado comiendo y tal, y coincidíamos en que somos gente que nos gusta mucho el sur y nos gusta nuestra tierra, pero que pasamos 2, 3, 4 días en Madrid, ¿no? Y me gustaría poner en relevancia o preguntarte o poner en relevancia ese hecho que para mí es muy positivo, el que has conseguido vivir en tu ciudad, ¿no? Porque yo, al final, cuando he tenido que prosperar o he tenido épocas que he tenido que buscar trabajo, he cambiado de trabajo, pues yo al final buscaba trabajo y el trabajo estaba en Madrid y me llamaban de Madrid, ¿no? Y yo decía, no, pero es que yo quiero seguir comprando el pan debajo de mi casa, en Murcia, ¿no? Metafóricamente. Que imagino que a ti te ha pasado lo mismo. De hecho, hubo una época en la que tuviste que venir a Madrid y Sí. volviste un poco al hogar, ¿no? Cuéntame un poco qué opinas de eso. Porque ahora en día con el teletrabajo es muy fácil. De hecho, hoy en día todo el mundo, si no es teletrabajo o tal, pero en nuestra época no era así, Jorge, hace de años, hace 8. Bueno, sí, es verdad que yo por mi trabajo trabajo con muchos particulares, trabajo con muchos bufetes de abogados, con cuerpos de seguridad y sí que me ha permitido siempre estar en un sector dentro de la ciberseguridad que me ha dado esa posibilidad, ¿no? De poder vivir en Sevilla y no tener que vivir aquí en Madrid. No obstante, también hay que ser sincero y decir que prácticamente vivo la mitad de mi tiempo en Madrid. Por desgracia, yo creo que la gente que tenemos empresas y, bueno, y vivimos en otros sitios que no sean Madrid, pues nos vemos en esta obligación de tener que venir aquí porque aquí hay más negocio, hay más dinero y hay más oportunidades. Si consigues tener una vida en la cual pueda ser como la mía, en la que puedes venir aquí, estar un par de días y luego bajar a Sevilla, es un gusto. El éxito sería no tener que venir ningún solo día. Pero Sí, al final es una relación de simbiosis. Me hace gracia porque a él no se le pega el acento de Madrid, no se le pega porque está todo el rato con el acento sevillano. Pero también algo bueno de que no nos pega a nosotros, no nos pega lo de beber Cruzcampo. Porque él es un buen defensor en Sevilla de la Cruzcampo y es la risa porque es que nos recorremos España en congreso y en ciudad, y es que te vas a un evento, a un pueblo de Vigo y la gente se ríe de la Cruzcampo y como Jorge es un abanderado, al final el pobre lo sufre, ¿no? Pero sí que un poco yo me alegro de defender nuestras raíces, ¿no? En este de caso, hecho, defender nuestra habla o nuestra cerveza o lo que te De hecho, guste. me gustaría utilizar este espacio para decir a toda esa gente de la ciberseguridad que no hace falta que me mandéis una foto cada vez que os vayáis a tomar una Cruzcamp, ¿vale? O sea, que yo sé que está buena, pero no hace falta. O sea, es que, Se está quitando o el sea, pobre y además que o ve sea, cervecita no, fresca todos los te lo digo en días. serio porque es un tema que se ha asociado mucho a mi A ti, personalidad, sí, a sí, mí, sí, sí. y ahora, pues, diferente gente del mundo de la ciberseguridad y tal. Cada vez que está en algún sitio y ve una. Es que incluso ni se la están bebiendo. A lo Es mejor ven locura. a alguien, ven a un bar de Cruz Campo, mira, ¿dónde estoy?
Y yo, bueno, pues vale, gracias, pero que Sí, tampoco hace falta, ¿sabes? Se te asocia totalmente. Totalmente, parece que soy el pastor Gambrino. A ti te pasa como me pasa a mí, como por ejemplo con el deporte, ¿no? Que la gente asocia a verme a mí Sí, sí. con el deporte. Pero diciendo esto que me estás comentando, y ahora hablaremos un poquito del trabajo de lo que haces, porque a mí me parece apasionante. Ahora hablaremos un poco de lo que hace de la ciberseguridad. Y lo que estáis viendo en estos episodios es que hemos traído desde gente del mundo del comercial, de gente del mundo legal, estamos trayendo a gente de muchos ámbitos porque se trata de eso, ¿no? No se trata de traer solo a gente, en mi caso, que hable de hacking Windows o de hacking Microsoft, o el que es Linuxero, o el que es tal. Entonces Jorge tiene un perfil que ahora hablaremos. Pero por ejemplo el otro día me enorgullece mucho, ¿no? Porque al final pues somos amigos y me siento y siento que tú eres parte de eso que empezamos a construir hace muchos años. Te viene el Congreso de los Diputados, ¿no? Y ahí no estarías bebiendo Cruz Campo, ¿no? Perdona la broma. ¿Qué estabas haciendo el otro día ahí en el Congreso? Cuéntame. Bueno, pues una de las cosas que ayudo, porque también es gran parte algo solidario, es a víctimas de la estafa del amor, que no debemos de confundirlo con lo que vivimos muchas personas personalmente, sino por muchas personas que viven una situación muy complicada donde le estafan de una forma romántica, hacen una estafa emocional y, y bueno, pues imagínate el duelo que pasan estas personas cuando descubren que no solo le han estafado económicamente, incluso se llegan a hipotecar y pierden, o sea, se enemistan, no sé si está bien dicho, con su familia, con sus amigos, sino que además se dan cuenta de que eso, de que la pareja que estaban enamorados, con los que eh, tenían una relación, pues mentira, es absolutamente mentira. ¿Y qué es lo que hago yo? Pues yo lo que hago es hacer una ciberinvestigación, hacer un peritaje informático que conjuntamente con también investigaciones tradicionales identificamos quiénes son los autores y lo localizamos para que luego en el procedimiento judicial se puedan detener a estas personas y llevarlas ante la justicia. Y en el mejor de los casos poder recuperar dinero. Entonces, eso llevo haciéndolo pues prácticamente desde el principio de la creación de estas estafas y bueno, pues gracias a la asociación ANCEME, que es la Asociación Nacional de Víctimas de las Estafas Románticas o Emocionales del Amor, vulgarmente hablando, pues me pidieron que fuera a hablar de eso. Muy bien, yo conozco, bueno, he seguido tus casos, hubo uno muy famoso de los más que aparecen en la prensa que tú estuviste ahí trabajando. Conozco una chica que le pasó y además tú lo que dices, porque al final ya no es la sensación, la estafa, el proyecto de vida que tenía, porque tú al final tienes una relación de un año con una persona y esa Pero tú persona imagínate, la o sea, quieres, sueñas con una totalmente. vida, tal. O Estás sea, al enamorado de final esa es una persona. decepción total, más el estigma social de que encima están engañados. Entonces ahí me parece muy bien porque al final una de las cosas que decimos mucho en el podcast, de hecho este podcast es muestra de ello, es que al final tú trabajas, ganas dinero para pagar tu Coca-Cola, tu cerveza, tu comida, pero al final también haces muchas cosas, hablaremos mucho de todas estas cosas que haces, me parece muy interesante. Y para más, Inri, para seguir reforzando un poco esto que estoy comentando de esta transversalidad, ¿no? O estos sabores que tiene Jorge, o estos matices que tiene, no sé si no es tan público en la parte de la CIBE, pero al final está en LinkedIn, o sea, que estás defendiendo en los tribunales estos casos, estás aportando tu peritaje, estás haciendo otros temas de forense, pero ahora también tiene una parte de organización de eventos, creo que ha organizado un evento muy importante flamenco en Sevilla, es decir, que al final no solo esto se circunscribe a la ciberseguridad, ¿no? Al final el hacer cosas, porque hay mucha gente que no tiene estas inquietudes, ¿no? Y los que somos así nerviosos nos metemos en podcast, nos metemos en esto, en lo otro, y tú eres una de esas personas. Cuéntame un poco más de ese proyecto, porque tiene algo así un poco más que no tiene nada que ver con la ciber, ¿no? De juerga, de algo de ese tipo. Es que no quiero Bueno, decirlo de una manera. de hecho, hay mucha gente que nos estarán viendo que han estado en mi antiguo bar, que yo en el año 2015, quiero recordar, cogí el traspaso de un bar, que empezó con la idea de si después de trabajar que todas las personas que estábamos en Quantic 14 nos íbamos a tomar cerveza, pues ¿por qué no nos íbamos a nuestro propio bar, ¿no? Y si no funciona, pues lo abrimos al público, ¿no? Siempre he tenido, o sea, la sociabilizar y el hablar, yo creo que también va muy arraigado con la cultura sevillana y con la forma de vivir que yo tengo. Y el tema del flamenco, no te voy a mentir, yo no escuchaba flamenco hace varios años. O sea, el flamenco para mí ha sido un descubrimiento muy reciente en mi vida
Y quizás por la madurez o por la cultura en la que yo vivo, por la calle donde estoy, pues el flamenco llega a mi vida de una forma y la estoy viviendo con un descubrimiento muy bueno. No soy un gurú, no soy un experto en flamenco, todo lo contrario, soy una persona que está aprendiendo y la está descubriendo día a día. Y el año pasado, pues con un amigo mío que es Cristian de Moret, pues yo vivo en un pueblo, ¿no? Y me decía a ver si le podía ayudar a que diera un concierto allí y de ayudar a un amigo a que dé un concierto terminé montando un festival. Después de ese festival he conocido a una persona que es mi socio, que es Nacho, que es del Bar Mutante, y de ahí pues hemos creado una sociedad que es para montar festivales. Y de ahí nace todo. Te deseo mucho éxito, porque al final todo lo que sea la cultura y al final que no somos solo, perdón la expresión, ratas de biblioteca, ¿no? De estar ahí debajo con los A mí, ordenadores y con el gorro, a ¿no? mí me preguntó un periodista un día si tuviese que elegir entre la informática y la música, con cuál me quedaba, y no dudé. Dije que la música. O Sí, sea, sin ningún tipo de duda. O sea, veo mi vida perfectamente sin la informática y con la música, pero no veo mi vida con la informática y sin la música. yo entre la informática y la música yo hubiera elegido la comida. Seguramente voy a elegir la comida, pero sí que es cierto que mi mujer es muy melomaníaca. O sea, cuando conocí a mi mujer, tenía en la mesa, ella tenía una mesa de trabajo para la música. Entonces ella cogía una canción y entonces la analizaba. Decía, mira, aquí te has usado un sample que aparece en tal disco de no sé qué, entonces voy a coger este productor. Entonces hacía un esquema, entonces luego se bajaba toda la discografía de ese productor porque había, o sea, es decir, estudiaba la música, pero no la música a nivel partitura, sino a nivel de sample, a nivel de música más bien negra y de hip hop y tal. Es Mm. decir, una persona que no se dedicaba a poner la música en la radio, es decir, que le gustaba mucho la música. Yo no llego a esos extremos, pero sí que es cierto que yo no sé vivir la vida sin música y asocio la música a sentimientos, a tiempo, a pasado, a presente, a futuro, a emociones. Entonces te entiendo que la música te aporte algo más que los beats y los bytes, como digo yo, ¿no? Seguramente si no existiera la informática y solo existiera la música, gente como nosotros terminaríamos creando la informática a través de la música. Yo, de hecho, en Ah, su momento hacía mis bases, mis samples con los fast trackers, con las cositas de estas, porque al final esto que has dicho tú de crear programando, pues la música con la informática también es una manera de crear sí, no, no. música, ¿no? De hecho, yo te digo una cosa, para mí la programación, esto lo he dicho muchas veces, es poesía, ¿eh? Sí, al final puede ser una poesía. Sí, 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 o sea, literal, ¿eh? O sea, Eh, Vamos a ponernos más serios. Vamos a hablar con la policía, hemos topado. Da formaciones a la policía, porque al final tú lo que haces es peritaje, ¿no? Al final, Jorge, lo que está haciendo es análisis forenses, peritajes, descubrimiento, open source intelligence, descubrir criminales, de saber quién esconde la identidad real de gente. Entonces también forma a la policía, aunque no puedas decirlo mucho, pero también colaboras, ¿no? Mucho con estos sí, bueno, grupos. puedo decirlo sin ningún tipo de problema. O sea, nosotros tenemos contratos con Interior, tenemos un montón de formación que damos a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y colaboramos con ellos en muchísimos casos. el, Dentro de esta lucha, a mí me gusta diferenciarlo porque yo como vengo un poquito más de otra parte, aunque Jorge es muy técnico y de ahora hablaremos un poco también de esa parte, él ha decidido irse a esa parte más de investigación, ¿no? Hablábamos antes, ¿no? De sacar ese timeline, ¿no? De saber qué ha pasado, de reconstruir, ¿no? Luego hay otra parte un poquito que es más de hacer hackinético, pruebas. Entonces tú estás ayudando mucho al cibercrimen y sobre todo también a crímenes que ocurren en Internet, que es un poco diferente, ¿no? Porque al final tú no estás, por decir algo, tú no estás buscando al que hace la SQL injection, tú estás buscando al que está robando en Internet o al que está extorsionando, ¿no? Es un poco diferente, ¿no? Bueno, yo tengo una frase que intento que la gente se dé cuenta. Eh, yo intento ayudar a resolver crímenes con pruebas digitales. Es decir, no necesariamente el crimen tiene que ser digital. Correcto, está expreso bien. O sea, mi trabajo consiste en un homicidio, en un robo, en corrupción. Pederastas, estafadores, Sí, pornografía, es decir, al sí. final son cosas que no son del mundo digital. Claro, o sea, no necesariamente tiene que ser un crimen digital, o sea, no tiene por qué ser un hackeo de un banco, no tiene que ser un hackeo de una página web, o sea, puede ser un homicidio donde le hayan pegado 50 puñaladas
Y entonces yo a través de las pruebas digitales pues intento localizar la ubicación, pues mensajes borrados, fotos, o sea, utilizar pruebas digitales que puedan ayudar a resolver los hechos o lo que pasó en ese escenario. Sí, es muy interesante porque al final, digamos que es una manera muy tangible porque eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Esos crímenes, eso lo entiende la gente. Claro, Yo, que alguien ha hecho una denegación de servicio a un servidor, mi madre no lo entiende. y también, por ejemplo, muchos casos de corrupción, que es algo que se nos da bastante bien en este país, pues nosotros, digamos, analizando datos empresariales o sea, diferentes fuentes abiertas, pues hacemos ciertas ciberinvestigaciones. Y al final, pues yo lo que tengo es una especie de apoyo a un montón de detectives, que le doy un montón de cobertura, también a policías y bueno, pues también nosotros, ¿no? Como, digamos, agencia. Lo tenía puesto antes aquí en los apuntes cuando te he preguntado si estuviste en el Congreso, te iba a preguntar que se había robado. Porque al final es a lo que se va, es a lo que se va al Congreso de los Diputados, ¿no? Pero he decidido no decirlo, aunque lo digo ahora, ¿no? Guau, o sea, si quieres te cuento mi experiencia en el Congreso, ¿eh? Si interesa a la gente, cuéntala, y si no, lo borramos luego. O sea, Cuéntala. yo, o sea, en fin, no tengo ningún tipo de problema porque yo soy una persona bastante transparente y sincera con todo esto. Es increíble la cantidad de veces que nosotros en un bar, en el ámbito familiar, decimos, esta gente vive en una cúpula, viven en otra dimensión, viven en otro universo. Cuando tú entras ahí, es cierto. Pero es cierto de una forma abismal. Pero por un lado empatizo, porque yo entiendo que cuando tú entras en el Congreso es una exposición de poder, porque claro, al final es una representación de un país. O sea, tú tienes que llegar ahí y es todo lleno de mármol, algunos cuadros que son gigantes, la gente vestida de marinero, la policía con metralleta. Claro, tú entras y te impresiona, ¿no? Para gente de la calle como yo qué sé, que no... O sea, a mí me impresionó mucho. Y luego, la forma en la que tratan los políticos, que son unos expertos en decir mucho y nada a la misma vez, eh, te impresiona. O sea, todas esas personas que dicen que viven en otra dimensión, universo, los políticos, os puedo certificar y afirmar de que sí. Pero todo que está claro que esta gente, lo que pasa es que la gente lo ve mal, ¿no? Pero al final una persona de este tipo no puede irse al chino a comprarse una Coca-Cola a las 8 de la tarde. No sabe lo que vale una Coca-Cola en el chino, Bueno, por decir algo. también es cierto que hay políticos de una Hay forma y otra. O sea, tampoco es y no justo todo político, generalizar. sino ya también cargos. Porque no es lo mismo político que un cargo, un presidente, un ministro, un consejero autonómico. Sí, pero impresiona, ¿eh? Impresiona. Lo tengo claro. Luego hay otro tema, el que aparte de este trabajo, de la parte de tu trabajo, yo te he visto también muy activo en las redes sociales hablando del tema de la pornografía. Y es un tema que no lo hemos hablado en persona nunca, pero que me gusta ponerlo porque, no porque me guste la pornografía, perdonad la broma o la manera de introducirlo, pero está habiendo un problema con la pornografía, ¿no? Total. De hecho, ya te he dicho que he visto muchas publicaciones tuyas. Yo el otro día escuchaba a una psicóloga en la radio. Pues yo soy todavía de esos que todavía lee libros y escucha la radio y hablaba de casos de niños de 16 años que no tienen erecciones porque están acostumbrados al porno, ¿no? Entonces cuando se enrollan con una zagala o un zagal decimos de Murcia, de 16 años, que no tiene un cuerpo perfecto, que no es como una película porno o que los actos no son así, que decía que tenían problemas de erección con 16 años. Críos de 14 años que decían, es que no sé si estoy violando a mi novia o no sé si soy un violador porque me gusta hacerle esto o lo otro. Es decir, un auténtico problema de desinformación y un problema real sexual, ¿no? Por la pornografía, ¿no? Más allá de que sea un palillero y que te masturbes con la pornografía, ¿no? Entonces creo que es un tema que los jóvenes no lo manejan bien y te he visto muy activo en las redes sociales con este tema, ¿no? Me gustaría ¿qué opinas de esto, ¿no? Mira, te voy a dar una exclusiva, que esto es interesante. Tu canal de OnlyFans no, ¿no? Mi canal, canal de OnlyFans, ¿te imaginas? Eh, Creo que son 3 ediciones, 3 o 4 ediciones del estudio de pornografía. El primero no se publicó, ¿vale? Y el segundo, que esto a mí me llamó mucho atención, que es el único por el cual hemos cobrado por hacerlo, quien nos contrató fue Abogados Cristianos. O sea, es bastante llamativo. Y yo cuando estuve reunido con ellos, pues simpaticé un poco con eso. Firmé un contrato en el cual no, o sea, no iban a modificar nada de mi informe, o sea, de mi estudio, y digamos me daban esa libertad y entonces acepté. Pero me llama la atención que tenga que venir abogado cristiano hace ya, pues casi 6 años, 7,
con un tema que nadie le daba importancia en esa edad, o sea, en esa edad, en esa época, ¿no? Ya sí, ya se habla más, pero claro, yo llevo ya muchos años estudiando esto. El tema de la pornografía, que además, por cierto, los últimos estudios son gratuitos y están en PDF en la página web de Quántica 14 y se pueden descargar. Dilo más despacio la empresa. Quántica 14, la Cuántica primera con... 14. Luego el que se ponga en los comentarios que lo diga, porque no todos hablamos del sevillano y a veces. No, es que sé Quántica que- 14, Ahora sí lo has dicho bien. Perdona que te. la primera con Q de queso y la siguiente con K de kilo. Esa. Que es brutal. A mí el tema de la pornografía empieza sobre todo con mi interés al respecto de casos de pedofilia y de pornografía infantil que he trabajado, ¿no? Y he estado llevando. Entonces me di cuenta de que las páginas más vistas, Xvideo y Pornhub en España, pues tenían contenido de pornografía infantil. Lo tenían. Se les colaba. Y sí, pero bueno, es que en esos años les daba igual. O sea, de hecho, Pornhub y Xvideo, sobre todo Pornhub, no quitaron ese contenido de pornografía infantil hasta que Visa y Mastercard le dijo, porque tuvieron un daño reputacional tremendo, porque salió en New York Times, creo, y tal. Y les dijo, como no retires estos vídeos, no te permito cobrar a través de Visa y Mastercard. Entonces, hasta que no le tocaron los laureles, esta gente no borraron. Borraron millones de vídeos, Kino. Sí. Millones de vídeos. Además, tú piensas en una cosa, para que todo el mundo lo reflexione al respecto. Cuando tú entras en estas plataformas, tú no sabes si hay consentimiento. Tú no sabes si esos vídeos vienen de un sexting, de una chavala que, bueno, en un momento hay consentimiento con esa pareja, con la relación que tenga, y Sí, le el manda un WhatsApp vídeo del novio y acaba publicando una página de. y lo termina publicando. Tú a lo mejor, literalmente, aunque sea bestia lo que voy a decir, tú te estás masturbando a lo mejor con una agresión sexual. Tú te estás masturbando a lo mejor con un vídeo sin consentimiento. Que puede ser una vecina, un sobrino, una sobrina, un primo. Y es que luego hay otro fenómeno de esto que yo flipé, y en el estudio lo pongo, que es ¿quién es ella? Y ahora luego te cuento otra cosa. El quién es ella consiste en que resuben el vídeo, ¿vale? Otro usuario resube el vídeo con el título ¿quién es ella? Claro, ¿qué pasa? Si yo te digo que hay 18 millones de usuarios que visitan páginas porno al día en España, la probabilidad de que uno de esos sepa quién es ella es alta. No sé por dónde iba, sí. Y ahora empiezan a hacer un doxing de ella en los comentarios. Esta de Alicante, de Kino, Madrid, la conozco de no sé dónde. yo tengo una clienta, una víctima de esto, que se ha intentado suicidar un montón de veces. Es que es delicado. Es una chica que conocía a un chico a través de Tinder, la grabó, en ese momento había consentimiento. 2 años después de haber mantenido esa relación, el tío dice que no lo subió. Supuestamente este tío, pues pierde el control de esos vídeos y se suben a estas plataformas. Pusieron quién es ella y entonces, como ya estaba estudiando en una universidad, pues empezaron a reconocerla, llegaron a poner su cuenta de Instagram, donde estudiaba, y esta chica ha tenido intentos de suicidio. O sea, es muy grave. Es un tema muy fuerte. El otro día en la tertulia esta había una persona que era de la industria del porno, porque la industria del porno tiene varias connotaciones, ¿no? Porque yo respeto lo que es hacer cine de adultos con un control, una regulación, como ha habido siempre. Entonces esta persona decía, en la industria del porno ha habido una época en la que eran artistas, ¿no? Que ellos se consideraban artistas o son artistas, ¿no? Según tú como quieras pensarlo, pero era una industria cinematográfica, ¿no? Y bueno, ahora las empresas que llevan el Pornhub, el Free Video, el Xvideo y todo esto, son empresas de informática, que no le interesa el arte, solo le interesa el dinero. De hecho, dice que esta empresa invierte miles y miles de millones en todo el tema de los algoritmos de IA. De hecho, dice que mucha investigación de la IA viene de las empresas del porno porque gastan muchísimo, porque para ellos son capaces de que en 5 vídeos tuyos saben que te gustan las tías que llevan las bragas de color morado. Y de hecho... son inteligencias artificiales súper avanzadas que otras empresas compran luego para otras cosas. Y cuidado, porque si te das cuenta, en estas plataformas, la publicidad que se pone, porque tú dices, bueno, ¿de qué viven? De las suscripciones y de la publicidad. Pero la publicidad que tú ves, ¿cuál es?
Aumenta tu polla en 4 centímetros. Fóllate una madurita Cercana, no sé qué. tal. Y tú cuando haces clic, ¿qué pasa? Cuando haces clic, te lleva a una plataforma, que esa plataforma lo que va a intentar es meterte un infostealer, meterte un virus, Cosas de hacking, que todos sabemos que no hay que pinchar ahí. o meterte en una plataforma donde supuestamente tú estás ligando Para que pagues, para que seas víctima de una suscripciones. estafa del amor. Es decir, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Estas Sí, plataformas que no están de... vendiendo preservativos, o no están vendiendo No, lubricantes o claro, o objetos sea, que sexuales. sea, a lo mejor sería, pues a lo mejor porque Durex no se publicita en esta plataforma, ¿no? Tendría lógica, ¿no? Sí, 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 sí. Sin embargo, no lo ves. Y lo único Tienes que razón. ves son publicidad que es engañosa y además, cuidado, que te puede meter malware. Entonces, y además esto está pasando desde siempre. Antes me acuerdo que te instalaban un modem falso con el NS con tarifas de pago. Son empresas que están relacionadas también que con temas de narcotráfico, con temas de armas. Pero mueven mucho dinero, tienen mucho poder y mucha tecnología. O sea, son Sí, sí, sí. punteras en tecnología. Sí, sí, sí. Porque al final esta gente, esta psicóloga hablaba de que están manipulando el comportamiento de gente antes de que antes de que tuvieran el sentimiento sexual. Porque hablaba de que los jóvenes, los chicos y las chicas con 8 años, antes de tener el deseo sexual todavía incipiente, ya estaban viendo comportamientos sexuales. Porque otra cosa es que cuando tú tienes 10, 12 años o cada uno su edad, cuando tú tienes ya un deseo sexual, Bueno, y que vayas de pequeño te veías una revista o en el kiosco o ves una página, una foto. Pero es que ahora lo hacen y con ocho años decía que es que le llega al Candy Crush o al Minecraft, que le llega, oye, ¿quieres ver a Dora la exploradora desnuda? Oye, ¿quieres ver a no sé qué? también. Antes de que sepan que es el propio deseo, ¿no? Con el daño que eso le hace. Y sobre todo porque no estamos hablando de un porno donde, bueno, Claro, un porno en el digamos, que hay machismo, en el que hay tal. no, ¿Sí? un porno muy agresivo, muy violento, por lo cual ya ellos están creando una identidad sexual, un concepto de relaciones sexuales violento. Y luego además, cuidado, la pornografía no solo está en estas plataformas. ¿Cuánto tiempo tardas tú en encontrar porno en Instagram? Sí, en todo. O sea, Todo internet. ¿cuánto tiempo Internet tardas is for tú porn, era en el meme. encontrar porno en WhatsApp o en Telegram? O sea, que está también en muchos sitios. Como veis, al final son reflexiones que os las contamos y son evidentes y todo el mundo coincidimos. Pero bueno, al final Jorge pues, está pues, colaborando en estas asociaciones y es un puntito más para poder invitarle un café cuando lo veamos, ¿no? Pero vámonos a otro tema un poco más alegre, que no es más alegre, ni mucho menos. Y es que también estuviste en la Dana. Estuviste ayudando en la Danacon, estuviste hablando, hemos hablado antes también de unas cositas de ayudando a localizar gente. Al final siempre estás metido cuando hay alguna actividad de este tipo, porque también estuviste haciendo el congreso de Osil City de Sevilla. O sea, al final siempre sale a la luz Jorge intentando ayudar a los demás, ¿no? No solo ganando dinero, ¿no? Y eso es una de las cosas que por eso me gusta tenerte aquí y te agradezco, ¿no? Siguiendo un poco por la parte de así, por el hilo conductor del trabajo, porque nos ayuda a conocerte un poco más. Una de las cosas que hace es que tiene una herramienta, Dantes, Telegram, no, Dantes Gates. Dantes Gate, que corrígeme, pero es una aplicación con un frontend, tiene varias vías de acceso que tú pones a disposición a criminólogos, a detectives, a fuerzas y cuerpos de seguridad, en la que por detrás tiene un motor de inteligencia, ¿no? Cuéntame un poquito, porque de eso es una de las partes de que te buscan la vida, ¿no? Es decir, cómo pagas las facturas, con eso también las pagas, Sí, ¿no? sí, sí. Es verdad que Dantes Es decir, Gates... publicidad un poco. No, pero bueno, mira, voy a intentar comentaros cosas que creo que pueden ser interesantes. Hace bastantes años Dantes Gates era una aplicación muy puntera, prácticamente de las únicas que tenía este tipo de tecnología. Hoy ya hay muchas. O sea, la verdad que es una mierda de publicidad la que voy a hacer, porque voy a decir que... Te he dado vía libre, No, me has Jorge. dejado la libertad, pero es verdad que no considero que Dantes Gates sea la mejor herramienta que hay para ser o sin automatizado, ¿no? No obstante, Dantes Gate tiene varias cosas buenas. Es una aplicación que funciona a través de un bot de Telegram y aúna casi todas las APIs comerciales, que son fuentes de información, por lo cual ahorra mucho dinero a los investigadores, porque en vez de tener que gastarse pues 100.000 euros anuales en todas las APIs que hay comerciales, pues te gastas 250 euros mensuales, que es lo que cuesta la licencia.
Sin embargo, también tiene otra cosa muy buena que se llama el Machine Learning que yo desarrollé, que ese es el algoritmo que realmente tiene valor de todo esto. ¿En qué consiste? Pues bueno, consiste en básicamente una aplicación que recoge información de muchos sitios, la clasifica, la agrupa y genera identidades. Es decir, una persona que se llama Pepe González Rodríguez, es muy posible de que haya, pues a lo mejor 2000 personas que se llaman así. Si alguno es Pepe González Rodríguez, que lo diga en los comentarios y le hacemos un descuento en el informe. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay 2000 en todo el mundo que se llaman así. ¿Qué hace la aplicación? Pues ir diciendo, este número de teléfono que aparece en un canal de YouTube está asociado a este PP1, este correo electrónico está asociado a PP2, este está asociado a PP3 y te va, digamos, haciendo una clasificación de todas esas identidades. Aunque esto lo diga así rápidamente, esto por detrás, a nivel de código, es la hostia. Y de hecho, muchas veces he intentado generar nuevas versiones, digamos, desde cero y no tengo cojones de hacer lo que hice hace varios años. Es tu criatura, es tu pequeño. Es mi niño, sí, es mi niño. Él tiene mucho cariño, yo lo he probado alguna vez que lo he necesitado y al final pues saca muy buenos resultados, ¿no? Pero volviendo un poco a esto, ¿no? Al final hace forense, tiene estas aplicaciones, das formaciones. Muchas de las cosas que hace es ayudar a particulares a hacer análisis forense, ¿no? El típico caso, creo que me espían, no sé qué, mi pareja, mi novio, mi novia, mi socio me ha engañado, que el ordenador, el móvil. De hecho, compartimos varias anécdotas, hace poco teníamos una. Es muy complicado. Y me gustaría que comentase un poco esta parte, cómo la manejas, y también te voy a pedir, por supuesto, que nos demos una anécdota, porque, por ejemplo, yo te lo he comentado alguna vez, os lo comento a vosotros, bueno, a mí me llegan, una vez al mes me llega alguien con alguna historia de estas, ¿no? Oye, que sí, que me han hackeado, que no sé, que mira, que pasa esto, y había un tipo que me decía que lo habían hackeado y que la impresora le hablaba. Entonces, que iba por la oficina y de repente en el pasillo la impresora empezaba a imprimir y la impresora se comunicaba con esta persona, ¿no? Entonces, claro, al final lo primero que piensas es decir, bueno, a lo mejor los malos lo que quieren hacer siempre es ganar dinero o activismo. Yo no conozco ninguna red criminal internacional que lo que quiera es sacarte a ti de tus casillas. Porque si eres del Madrid, que te pongan, que la impresora sacan cosas del Barça, al final esto suelen ser casuísticas. Entonces esta persona realmente tenía un problema mental, porque no quiere decirlo, y estaba en una pequeña crisis en ese momento. Entonces muchas veces a mí me llegan, de hecho te mando muchas veces cosas. ¿Cómo haces tú para hacer ese prefiltro? Porque te viene alguien que te dice que se está divorciando, que su mujer lo ha espiado, y claro, tú tienes 50% de casos en los que, amigo, tómate una cerveza y relájate, pero es que tiene otro 50% de casos en los que es verdad, porque lo estás viendo, ¿no? En gobiernos, en empresas, y esto del 50% me lo he inventado, ¿no? Cuéntame un poco cómo haces tú para no decirle, oye, estáis, perdón las personas, estáis fatal de la regadera, porque habrá muchos que sean verdad. A ver, es un tema complejo. Hay por un lado, donde yo siempre intento pensar, decir, yo no estoy para cuestionar a mi cliente. O sea, si a mí me llega un cliente, es como si yo fuera un bar. Si tú me dices, hola, quiero una cerveza, digo, ¿usted es alcohólico? No, pues no se lo voy a dar. ¿Lleva usted coche, ha conducido, está esperándole a su mujer? Por otro lado, evidentemente, yo también me parece fatal que si tú ves a una persona que evidentemente a lo mejor lo que necesita es más ayuda psicológica que un peritaje, pues cobrarle por algo donde tú ya sabes de antemano que no tiene nada. Pero bien, aquí nos encontramos con varios escenarios. El primer escenario es que una persona puede tener incluso un trastorno persecutorio, abusivo, que eso me lo encuentro mucho, y ese estado que está teniendo con el que me llega a mí el despacho puede venir de que efectivamente ha vivido una situación donde a lo mejor ha tenido una aplicación espía, que a lo mejor ahora no, Sí. pero antes sí. Sí, que es otra tercera opción. Entonces, ¿qué pasa? Que yo intento tener un pensamiento lateral y ver a lo mejor y decirle, bueno, pues vamos a analizar esto otro, vamos a analizar esto, tal. Y a lo mejor intentar buscar indicadores de si ha habido algún tipo de intrusión anterior. No ahora, sino antes. Luego, por otro lado, comentar una cosa que creo que técnicamente es interesante. Por si hay gente que pueden ser que no estén escuchando y que sospechen de que sean víctimas de... Hay muchos profesionales
que lo que hacen es lanzar una aplicación como Celebrite, como MobileEdit, como Oxygen o como muchas de estas, que tienen diferentes software que mira los APK, lo choca contra una base de datos y, en fin, o lo lanza contra virus total, lo que sea. E incluso a lo mejor tiene una pequeña heurística, un poquito más y tal. Eso, si hay una aplicación espía en condiciones, eso no lo detecta. No te lo va a guardar en Windows 10. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sí hacemos un análisis en profundidad técnico donde si hay una aplicación espía, es probable que lo encontremos. Pero eso cuesta mucho dinero. O sea, eso no estamos hablando de yo cojo, lo lanzo, eso es un trabajo manual, es un trabajo artesano. Entonces, ¿qué pasa? Que te encuentras con particulares que tú le llegas y le dices, bueno, vale, si tú tienes una aplicación espía, me da igual que sea de la CIA, te la voy a encontrar. Va a sacar indicios de Voy a comportamiento. encontrar indicadores de que tengas una aplicación espía y a lo mejor incluso te digo quién es el malo. Pero eso no son 500 euros, eso no es ni 1.000 ni 1.500 euros. O sea, eso cuesta bastante más. Y pasa, y lo encuentras. No, tengo muchos casos. Tengo muchos casos en los que son así. Luego, ahora venimos el otro escenario, que es en el ámbito más doméstico y particular. En el ámbito de la pareja, en el ámbito de exparejas o X. Por ejemplo, no hace falta instalar una aplicación, no hace falta instalar Pegasus, para que nos entendamos. Un caso que he tenido reciente, un tema de una pareja que tiene un hijo y se han separado, entonces él espiaba a su exmujer instalando un control parental en el móvil del hijo. Entonces, cuando el hijo estaba al lado de su mujer, pues activaba el micrófono, activaba la ubicación y de esa forma lo sabía. Otra forma de espiar sin tener que instalar Pegasus. El WhatsApp. La sincronización de la cuenta de Google o de iCloud, ya sea en iPhone o ya sea en Android. Entonces, yo lo llamo el regalo trampa. Te quiero mucho, Kino, te quiero tanto que te voy a regalar este móvil. Te lo doy, pero ya viene preconfigurado con una cuenta de Google. Entonces, no me hace falta instalarte una aplicación espía. Simplemente con eso, el WhatsApp web también es muy típico. Es decir, que no todas las veces son high level tech y es posible, ¿no? Es decir, al final, porque yo desde mi desconocimiento de ese ámbito siempre lo asocio más a trastornos puntuales de las personas, Claro. pero tú sí que crees, porque te dedicas a eso, porque lo ves que es realidad. Luego, efectivamente, he contado esos escenarios y luego tengo otros escenarios donde efectivamente son personas que tienen un problema psicológico y es difícil de llevar, porque además yo he vivido reseñas negativas a mi empresa y toda la historia, porque claro, son personas que por mucho que tú le digas en un informe que no tiene una aplicación espía, como no es lo que quiere escuchar, lo que va a decir es que tú eres un mal técnico, que tú no sabes hacer esto o lo que sea. Y además por cierto, aprovecho para decirlo, mucho cuidado a esas personas, gente que tienen una tienda informática y a lo mejor no son expertos en forensi o en peritaje, etc., que le llega a una persona y le dice, sin ningún tipo de análisis y tal, que sí, que tiene una aplicación espía o que hay indicios de que tenga. Porque claro, si esta persona ya tiene una obsesión y encima un informático le está diciendo eso, a partir de ese momento, pues claro, yo que soy el perito, le estoy diciendo, no hay ningún tipo de aplicación espía. Ya, pero es que yo fui a la tienda de, yo qué sé, de PCBO, PCPaco o lo que sea. O que lo vi en Google o que me lo dijo el ChatGPT. Bueno, así tengo varios. Ahora así tengo varios, ¿eh? Me ha dicho que puede ser porque he visto un icono. Ahora así tengo varios ahora. Está claro que al final las tecnologías tienen su parte buena, su parte mala y al final la salud mental. La siguiente pregunta iba orientada a la salud mental y la ciberseguridad, porque también aparte de los clientes, tiene una parte de que das clases, das formaciones, vas a congresos, tienes trabajadores, tienes empleados y estamos viendo cómo la salud mental cada vez más es un reto para manejar a esas personas, ¿no? Porque al final estamos trabajando con compañeros, con colegas, con clientes, proveedores y yo
yo cada vez veo más que aflorece la salud mental o los problemas y no sé si te has dado cuenta que en este mundo puede ser que haya más, porque somos gente más introvertida, gente que a pesar de tener a lo mejor gente que tenemos, porque una persona que tiene un trastorno mental quizá a lo mejor no se pone a vender en el Corte Inglés gafas o ropa, ¿no? Pero sin embargo una persona con un trastorno mental sí que puede tener amparo en el mundo de la tecnología, en la programación, la ciberseguridad. ¿Crees que este sector es más proclive porque yo creo que este sector es más proclive, pero aparte creo que la sociedad en general cada vez tiene más problemas, ¿no? No sé qué opinas tú. O sea, Las dos sí. cosas. Que la sociedad cada vez tiene un problema de salud mental es evidente. Es evidente, lo vemos sea, todos. eso yo creo que con todas las crisis que hemos tenido y la pandemia y tal, nos ha dejado tocadísimos a todos. Es cierto que nuestro sector del ámbito de la ciberseguridad es muy amplio, desde los marketingianos Ahora hablaremos. hasta los más técnicos, sí que es un sector muy divergente. O sea, es un sector donde hay gente con TDAH, hay gente con autismo, hay gente que son muy extrovertidas, hay gente con más habilidades o menos habilidades sociales. Y yo creo que eso es una de las cosas que también nos hace una comunidad única, ¿no? Yo eso, por ejemplo, en el mundo del derecho, de los abogados, no lo veo. O sea, veo que hay diferentes perfiles psicológicos, pero en el ámbito de la ciberseguridad lo veo muy divergente. Hay más cabida. O sea, no sé si cabida es la palabra, pero yo creo que sí que está guay. Al final es positivo que seamos un colectivo en el que se apoya la inclusión, porque yo tengo compañeros de trabajo, colegas, Sí. gente que queremos, y al final porque Es difícil, que ¿eh? tenga un problema mental o no, no deja, porque uno tiene un problema mental y otro tiene un problema de que es muy guapo, como yo, ¿no? Bueno, pero Cada uno tenemos unos problemas en esta vida, ¿no? pero no solo estamos hablando de problemas mentales o enfermedades mentales, sino estamos hablando de Personalidades también. de diferentes formas de pensamiento, o sea, esa divergencia, ¿no? Esa diversidad de personalidad es algo que yo creo que hace muy enriquecedor la comunidad de ciberseguridad. A mí es una de las cosas que más me gusta. Sí, sobre todo que es un colectivo inclusivo, aunque por ejemplo con el tema de las STEM y las chicas, las mujeres, espero que tengamos muchas viewers, muchas compañeras aquí viendo el podcast y apoyando y comentar. Bueno, de momento no has traído ni una mujer, ¿no? Cuando esto salga publicado, sí. La Ah, magia bueno, del bueno, directo, bueno. la magia del directo hará que sí. Entonces, al final yo tengo una serie de amigos y de amigas. La verdad que tengo más amigos en la ciberseguridad, pero sí que estamos tratando de traer a muchas amigas y compañeras. Pero claro, yo no tengo problemas como mujer que no soy. Yo no soy una mujer, yo no tengo problemas Ya. para meterme en un congreso ante 1000 personas, ¿no? En la que van a ser 900 tipos. Pero si fuera una mujer, yo no sé cómo se siente una mujer cuando tiene que hacer eso, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora mismo en las conferencias, pues no vemos que todavía hay una paridad, en la universidad sí empieza a haber paridad, Bueno, pero creo que la ciberseguridad, a pesar de que hay muchos movimientos de reivindicación y los veo muy bien y los apoyo, pero creo que es un colectivo en el que hay bastante inclusión, dentro de que venimos de una época en la que hace 10 años las mujeres no estudiaban informática y ahora las carreras ya están al 50-50, yo creo que le falta un poquito de visualización. Creo que dentro de 5 años habrá paridad y habrá hombres, mujeres y habrá... Sí, pero yo creo que hay un tema también que pasa en toda la sociedad, que es la cosificación sexual de la mujer. O sea, el problema que hay es que cuando un hombre se sube a dar una ponencia, no se le cosifica sexualmente. Sin embargo, una mujer que va a dar una ponencia o que esté triunfando en el ámbito de la ciberseguridad, se le cosifica sexualmente, ¿no? Y incluso ellas mismas, que muchas veces ellas mismas también se cosifican sexualmente. Eso yo creo que si consiguiéramos quitarlo o mejorarlo, daríamos un salto cualitativo. Pero al final yo creo que es un poco más a nivel de sociedad, de educación y Sí, de cambio de totalmente. hábitos, más que del ámbito de la ciber. No, Yo, pasa en todos. el otro día hablando, porque me gusta hablar de esto, ¿no? Y me gusta mejorar como persona. De hecho, por eso invito a gente como Jorge y a los amigos y a las amigas que os he invitado, para aprender de vosotros, ¿no? Entonces, el otro día había un programa en la tele y había una actriz mayor y le dije a mi mujer, mira esta actriz que bien ha envejecido o qué mal ha envejecido. No me acuerdo lo que era. Sí. Entonces ella me dijo... si fuera un hombre no hubiera dicho eso. O sea, si fuera un hombre de 70 años, no dices, Bueno, ha envejecido. Yo veo a George Clooney y digo, hostia, que bien envejecido. Estaba pensando en George Clooney. porque ya ves a George Clooney y Brad Pitt y todos queremos a George Clooney y Brad Pitt, ¿no? Pero que al final si ese micromachismo, esa manera que yo tengo de esa cultura, sin yo considerarme machista o sin yo querer serlo, por supuesto, hablando del respeto y tal, pero yo sí que a esa persona la juzgué por...
la belleza o la vejez o cómo está cuidado, ¿no? Con ninguna mala intención, pero mi mujer que sí que es feminista y que sí que tal, me lo identificó, ¿no? Entonces, te lo digo para darte la razón por lo del Sí, pero, o escenario, sea, ¿no? De que te ponen un escenario y vas a ver si está guapa, si está fea, si va provocativa o si claro, o sea, sienta bien los Levi. Y a ti la gente cuando sale en una conferencia no pensamos si te sientan bien los Levi o no. el tema está en que a lo mejor lo que tú expones es un comentario que está dentro del ámbito privado, con tu pareja y tal, podría ser considerado micromachismo, bueno, sí. O no, O no lo no, sé, no sé. Yo no. tampoco ahí le entiendo porque la sexualidad es algo que también está, las mujeres también hacen eso con los tíos y, Sí, sí, sí. y tal. El tema es que el hecho de que una mujer exponga sus conocimientos, esté dando una ponencia, el primer comentario que escuchemos de nuestros compañeros es si está buena o no. Sí. O sea, indiferentemente de que sea una buena ponencia, de sepa más o menos, o lo que sea. Entonces, ese es un poco el problema y que luego se traduce luego en que, claro, que se pueden sentir incómodas, porque si tú al final te has currado una ponencia, vienes aquí a hablar y lo que se te va a hablar, si tienes las tetas más grandes o si estás enseñando más culo o menos culo, pues la verdad que también es un poco es humillante y además muy injusto, ¿no? Porque que luego tú, en tu mente o con un comentario que yo te diga, oye, Kino, pues me parece muy atractiva esta Sí, no tía. tiene nada que ver una cosa con la Bueno, otra. pues vale, pues Pero yo tú no qué me sé, estás como... jugando, tú no me estás Pero, jugando a mí por mi pecho o por mi culo, ahora mismo en el podcast. efectivamente. Eh, Bueno, de momento. yo siempre he querido ser un hombre objeto, pero nunca lo he conseguido. pero sí. Bueno, vamos a poner un poquito de tono de humor, porque la verdad que nos hemos hablado de una Vale. conversación técnica y hemos hablado de Sí, solucionar estamos el dando aquí, mundo. estamos divagando. Llevamos ya un buen ratito. La verdad que está pasando el tiempo muy rápido con Jorge. Ya te digo que Jorge es de esas personas de tomarte el té, tomarte el café o la Cruzcampo, pues, ¿por qué no? Y tomarte así y hablar con él, ¿no? Cuando hablabas de la parte técnica, ha hablado de Open Source Intelligence, ha hablado de programación, ha hablado de bots. Tienes un componente técnico muy fuerte porque hay otros compañeros tuyos que sin tener ese background técnico hacen el trabajo de forense porque saben de la cadena custodia, han hecho un curso de forense. Tú perfectamente tienes conocimiento para también trabajar, por ejemplo, de penetration test, de hacker ético. ¿Por qué? Y la mayoría de los que estamos aquí seguramente le hemos tirado mucho más al hacking ético que a la parte forense o sobre todo a la parte legal. ¿Por qué irte más a esta parte y no a esa parte más de hacking ético? Que es lo que los chavales hoy en día, todo el mundo empieza con hacking ético, CTF, bla, bla, bla. Bueno, para empezar, punto uno, a mí me pone con un CTF con el nivel más básico y no te lo saco. O sea, Bueno, yo, eso es porque eres humilde, pero sí sabes algo. como te he comentado, yo sí que vengo de un mundo underground donde las inyecciones SQL se hacían a manurria. Ahí, esos Blink SQL maravillosos donde... Consulta así. Y buscando campos. Y bueno, pues sí que tengo ese bagaje, pero yo a día de hoy el mundo del pentesting no me llama la atención y además hace tiempo que lo perdí. No, o sea, a mí no sé por qué el hacktivismo y el hacer justicia y toda esa parte social, pues está muy ligado al forensic y está ligado al OSINT, ¿no? Y entonces, pues me he ido especializando por ahí y es lo que me apasiona, es lo que me gusta a día de hoy. También te digo una cosa, aunque tenga una edad que, bueno, a mí me hace gracia porque cuando yo tenía 15 años o 16 años, iba a los congresos de seguridad y veía a la gente de 30 años, perdóname, lo veía como old school, como gente ya vieja, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y ahora yo, ya que tengo esa edad, yo hay muchas veces que veo a los chavales nuevos y digo, me dan 18 millones de vueltas. O sea, a nivel técnico, sobre tema de pentesting, sobre tema de hacking o de ingeniería inversa y tal, yo estoy ahí. Ese no es mi campo. Al A final ver, los o sea, jóvenes vienen dando muy fuerte y lo que yo esto siempre lo he puesto en otras disciplinas, por ejemplo en el breakdance, en el skate. Lo que yo tardé de crío 5 años en aprender a patinar, yo tardé 5 años en hacer un flip. claro, Y pero ahora en 3 meses lo hacen. es que nosotros Digo, antes, no. tú antes tenías que leer libros para aprender. Y Leer libros. O sea, ahora cuidado, ¿eh? pero eso pasa en todas las disciplinas, pero me gusta que lo digas y que lo expreses así de bien, porque hoy en día parece que solo la ciberseguridad,
la industria nos ha llevado a esta prostitución, por hablar de los temas, de que la ciberseguridad al final es hackinético, además es hackinético CTF style, ¿no? Cuando hablábamos antes en la comida, que muy pocas intrusiones, muy pocos ejercicios de forense empiezan por un 0D o por un exploit público como hacen en un CTF, ¿no? De busco exploit público, enumeración, escalado y movimiento lateral. Hoy en día empiezan por identidad, por correo, entonces me alegra de que tenga esa visión de que la ciberseguridad es algo mucho más allá del hackinético, ¿no? Pasa que Últimamente también, lo digo mucho eso. o sea, a mí me encanta el mundo de la ciberinteligencia. Un tema actual. Si Irán, cuando ha lanzado sus misiles, hackeó los sistemas antimisiles de Israel. Claro. O sea, ahí estamos hablando de sistemas SCADA, estamos hablando de protocolos militares, temas bastante más complejos. O sea, hay un mundo de hacking brutal. O sea, brutal. Pero eso no es un CTF de buscar un Tonka con una vulnerabilidad pública. No, no, eso no, Una central nuclear no tiene no un te lo Tonka encuentras con el con reactor Metasploit. O sea, publicado. con Metasploit no lo vas a hacer. El... vamos a lanzar un poco de duda. ¿Creéis que en la taza hay Crucampo o hay agua? Decidlo, decidlo en los comentarios. Se ha quejado antes de que estábamos acrecentando su reputación. Jorge, estamos terminando. No sé si está yendo como tú te esperabas, era como tú te esperabas. Maravilla, maravilla. Te sientes cómodo, Me siento no genial. estás... No tienes necesidad de desnudarte, aunque lo estás haciendo a nivel de que te conozcamos, pero a Oye, nivel físico no hay que desnudarse yo si quieres me todavía. desnudo, ¿eh? Yo todo por tu público. Yo siempre le digo a la gente que vengáis a Murcia a bañaros a la playa, pero me tendréis que ver medio desnudo. Entonces compensa lo bueno de mis playas con verme a mí desnudo, ¿no? Pero bueno, siempre vendiendo el murcianismo por todos lados. Para acabar, algunas cositas que estamos haciendo ya un poco, perdona la broma, al estilo broncano. Dime un libro que te guste, aunque no sea técnico, sea de artes marciales o de cocina, un libro que te guste. Buah. Así para que te he pillado. Esto es como cuando te preguntan, dime un chiste y te quedas en blanco. Sí, Libro, si no te apetece libro, película. bueno, de libro, yo soy gran fan de Isaac Asimov y Orson Scott, que son dos autores. Desde el juego de Ender, como, pues yo qué sé, Yo Robot, todo eso para mí es maravilla. Luego también hay otro autor que me gusta mucho, que es Víctor Frank, que escribe más libros de autoayuda, pero es un superviviente del Holocausto. Y, y es buenísimo los libros que tiene. El Autotopista Intergaláctico, también una joya. Clásicos de ciencia ficción, por lo que veo. Música, hemos hablado de flamenco. ¿Te atrevería a darme una recomendación musical? Así que diga, pónmela ahora en Spotify. Aunque no sea la mejor, la última que tengas que hayas descubierto, uno de tu barrio, lo que sea. Por aprender música. Yo es que yo puedo empezar la mañana escuchando música clásica y terminar escuchando death metal. O sea, desde la plazuela hasta Astola de fondo flamenco y yo qué sé, el barrio, los delincuentes. Un poco eh, garrapatero. La plazuela, sí, en la espina mejuana es la canción por famosa. ejemplo. Luego ya de música electrónica, desde Prodigy y Pendulum a no sé. No, de hecho, me encanta porque me conozco muchas sesiones, pero no tengo ni idea ni cómo se llama ni nada, tío. Realmente la disfrutas, no es por nada. No. A pesar de poco que esta mañana me ha dicho algo de Tote King. Me ha dicho, me he acordado de ti porque de Tote Bueno, King y ahora no lo has dicho. sí, tío, pero Novena rapera. porque como te digo, yo puedo escuchar de todos los estilos, el hip hop y el rap me flipa. O sea, de hecho, yo no lo he contado, pero yo tenía un grupo de rap metal. Rock metal. Rap metal. O sea, rap metal. Ya que se dedica a los sing. Amigos, amigas, hacer búsqueda de stalkeo y si conseguís sacar el grupo de Jorge con el pelo largo tocando temas rock, Hay vídeos aún, ¿eh? que Hay buscarlo, vídeos míos. no despistas que lo busquen. Esta es otra cosa que me gusta mucho, al igual que el deporte. Y los que no me conocéis, no sé si pilláis la broma de que no hago deporte, Jorge, por lo que veis, sí. Jubilación, 2 puntos. ¿Dónde te ves jubilado? ¿En Sevilla, en Triana, en Cádiz, en Murcia, en Madrid? ¿De qué estilo de vida? ¿Con tu perrito? ¿Con las plantas? ¿Cómo te ves jubilado? Yo me veo jubilado en donde yo estoy viviendo tranquilamente. O sea, en Triana, en Cádiz o en Huelva. A mí el triángulo de Cádiz, Huelva y Sevilla es
Ahí difícilmente. Es donde se vende más Cruzcampo, o sea, que ahí me vaya a ver. A mí me gusta mucho por eso, ¿no? Porque tiene la ciudad de Sevilla, que es una ciudad que a veces puede ser muy sevillana, ¿no? Y sobre todo en algunos momentos de festivos, tú ya sabes. Pero te puedes escapar 1 hora a Cádiz, 1 hora a Huelva, horita y media a Málaga. Tiene buena combinación con Madrid. Sevilla es una gran ciudad y que necesita su vía de escape porque puede ser muy intensa, mucho Además, tú tráfico, piensas pero es muy interesante. que Sevilla, como andaluces occidentales, nosotros vamos a regalar Almería a los murcianos. Hablamos igual. Y de hecho ya se sienten marginados. De hecho, yo cuando voy a Almería me camuflo muy bien allí, ¿no? Vale, pues hemos terminado porque tenemos el taxímetro, el taxímetro del podcast poniéndose en rojo, es broma. Pero sí que vamos a terminar. ¿Y se te ocurre alguna recomendación, algún consejo? Porque casi todo el mundo que viene es más joven, es más viejo que tú, mayor. Somos todos mayores y tú tienes 30 años, pero ya te digo que a veces te veo como un adolescente y otras veces te veo como mi padre o como un hermano. ¿Algún consejo para los oyentes, que serán gente joven, gente de Latinoamérica? ¿Algún consejo más allá de la cerveza? Pues el que te dije antes comiendo, el mejor reporte Pastevín. El mejor reporte Pastevín. Amigos del Bug Bounty, el mejor reporte Pastevín. Queda bien así como tal. Jorge, muchas gracias por este ratito que hemos pasado. Nada, gracias a ti por traerme. Un Has gustazo. venido de Sevilla, no es que haya ido yo a Sevilla a traerlo físicamente andando, aunque hubiera sido muy duro, pero muchas gracias. Bueno, al final, amigos, otro episodio más del podcast. Como estáis viendo, está siendo un éxito este podcast porque que haya 10 personas escuchándolo, que haya 100, que haya 20.000, estos podcasts se están grabando y están saliendo. No sé las visitas que tengo, pero ya hemos visto los resultados de algunos y para mí es un placer, ¿no? Que escuchéis un ratito, que tengáis este ratito para escucharnos. Este podcast lo hacemos para vosotros, no lo hago yo, lo hago yo. Yo soy el que paga el micrófono, pero al final lo hace gente como Jorge, como los invitados, y lo hacemos para vosotros, ¿vale? Entonces, para nosotros es muy importante que recibir vuestro apoyo. Suscríbete, dale al like, dale al me gusta y sobre todo también comenta qué te ha gustado, qué no te ha gustado, si necesitas ayuda de Jorge, si quieres que te amplíe algo. Al final, todos los que hemos venido aquí, todos, aparte de ser muy guapos, excelentes personas y millonarios, todos ayudamos a la comunidad, ¿vale? Entonces, tomaros este ofrecimiento porque me consta que luego lo están haciendo y los compañeros están ayudando a los demás. Y para mí ha sido un día muy importante tener aquí a Jorge, una persona que lo recuerdo de joven. Tenía el mismo aspecto, no ha envejecido. Lo recuerdo de jovenzuelo por ahí haciendo el jovenzuelo. Yo también hacía el jovenzuelo, aunque no lo creáis. Pero éramos jóvenes y han pasado 20 años y todavía sigue allí y sigue siendo joven y sigue dando lecciones a los mayores como yo. Entonces yo al final rodearme de estas personas tan enriquecedoras para mí es un orgullo, ¿vale? Entonces no me enrollo más. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en otro episodio. Gracias por todo.